Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudolf Reyes Morales. Hoy estamos de regocijo, hoy estamos en un tiempo señalado, hoy estamos en Shabbat y le doy la gloria a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey, Yahushua HaMashiach, que nos permiten poder estar aquí con todos ustedes, poder celebrar Shabbat, tiempos señalados y comienzo de mes. La gloria y la honra a nuestro Padre, la gloria y la honra a nuestro Rey, Yeshua HaMashiach. Saludos cordiales para nuestros mentores, nuestro amigo Molearon Morales y su esposa la Morara Celi. Ellos son nuestros mentores. Y también al cuerpo de Morín de la Quejilá de Yehoshua. Saludos cordiales. Saludos cordiales también para nuestra Ajot Blanca Rodríguez. Recuerda que estamos en las redes sociales, estamos en Telegram, WhatsApp, Facebook y el canal de YouTube. Y en Internet estamos con el nombre de Congregación El Yo Soy. Somos una comunidad en línea porque estamos debidamente registrados en los Estados Unidos con el nombre de Asambleas Alfa y Omega. Bien, hoy vamos a ver la parashá titulada Jucat, que es estatutos. Y eso está en el libro de Bamidbar, capítulo 19 hasta el capítulo 20. Vamos a ver el libro de profeta Ezequiel, el capítulo 44, el verso 29, Salmo 112 y Juan capítulo 20 del 1 al 31, que tiene que ver con el Brit Hadashah, la nueva alianza. Bien, decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed. Escucha Israel a Jehová tu Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver el libro, el capítulo 19, como lo acaba de mencionar. Recuerde que estamos viendo este libro, libro de números, y que pudimos ver la semana pasada la vara de Aarón, lo que sucedió con ellos, la plaga que vino, porque, bueno, se levantaron en contra del Altísimo y contra de lo que el Padre había establecido con Aarón y sus hijos. Y bueno, la rebelión de Core, después vino lo que pasará con Miriam, y una serie de eventos que se han desencadenado a través de este libro Números. También lo que dijeran los enviados que fueron a entrar a la tierra para inspeccionar y que también trajo juicios sobre ellos. Y aquí podemos ver que el Padre, luego que ratifica el pacto con Aarón y a reverdecer de su vara, inmediatamente lo que hace es establecer el orden divino en la tierra, y es la función que ellos estaban ejerciendo en el tabernáculo, ¿sí? Y bueno, las funciones que tenían que tener el derecho a los levitas, como vimos, en cuanto a lo que era los sacrificios y todo lo concerniente al templo, la ofrenda, el diezmo, lo que tenía que ver. Y fíjense que no es ajeno, que viene acto seguido, lo que es la ternera, la alazana y la purificación. Eso tiene que ver con el contexto de lo que es el día de perdón, Yom Kippur, donde se hacían los rituales, pero se le agregaba el hisopo, la lana, agua y el untar con sangre, porque tiene que ver con... Recuerde lo siguiente, que este acto de la rebelión y todos los acontecimientos que vimos o que pude describir de los hechos históricos que estamos viendo en este libro, eh, tiene que ver con los rituales y el tabernáculo. Recuerde que los sacrificios de los animales, la sangre, la comida, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, era que el tabernáculo es un
un espacio limpio, puro, de cuidado, y que el contaminarlo, por supuesto, traería consecuencias devastadoras. Y por eso vemos al Cohen Gadol y las funciones de los levitas para mantener la pureza de lo que era el tabernáculo. Acuérdense que las ofrendas lo que hacían eran, como quien dice, eh, mantener limpio, santo, el espacio que el Padre había escogido para eh, el tabernáculo y posteriormente el templo. Y que dicha pureza tiene que ver con rituales para no contaminar, e inclusive el incenciario, la lámpara, todo lo que estaba allí es para mantenimiento y sostén de mantener el templo o el tabernáculo limpio para que el Padre pudiera tener su morada en la tierra. Y que estos eventos deja claro quiénes eran los que tenían el derecho al tabernáculo y a su función, y que el Padre no cambia por ello y rectifica el pacto con Aarón, y ahora viene con la purificación. ¿Por qué? Bueno, porque tal rebelión lo que trae es, digamos que, la limpieza ritual o ritual para poder ofrecer los sacrificios en su espacio que el Padre determinó. Miren, lo importante de esto, de la purificación, eh, el macho que se utilizaba para este día, eh, la vaca roja, como se le conoce, que no tenía que ser hembra, tenía que ser varón. En este caso no era un toro, perdón, corrijo. Tiene que ser un animal, pero macho, para poder presentar el ritual para la limpieza del templo, del tabernáculo. En este caso, la vaca roja con los ingredientes de lo que le estoy hablando, del hisopo, eh, la lana y todos los utensilios para ese evento, la pureza de la vaca, la ceniza, el agua que se utilizaba, era para mantener la limpieza, producto de los eventos que ya mencioné. La rebelión de Miriam, Core, cuando fueron a entrar a la tierra prometida, y ahora viene otro problema que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando vemos esto aquí, lo que el Padre está diciendo es que quiere extirpar, eh, mantener lejos eh, la contaminación del templo, del tabernáculo. En Levítico 5:3 podemos ver que tiene que ver con la pureza del hombre en este caso, porque habían diferentes cosas que mantenían el espacio sagrado que lo pudiera contaminar. El hombre en este caso lo podemos ver en el libro de Levítico capítulo 5, el verso 3. Si toca alguna impureza humana, cualquier impureza se contamina sin darse cuenta, después llega a saberlo, será culpable. ¿Ve? Entonces no podía haber allí ese tipo de, de impureza. En el mismo Levítico 15 vemos también, en este caso, la mujer por menstruación, haber tenido relaciones sexuales, no purificarse, todo eso por supuesto trae contaminación al tabernáculo. En el libro de Levítico capítulo 15, en el verso del 25 al 27 dice: si una mujer padece de flujo de sangre por muchos días sin ser el tiempo de su menstruo, cuando llega su flujo pasado por su periodo, todos los días de ese flujo es impuro y permanecerá impura como en sus días de menstruación. Todo el lecho en que se acueste durante los días de sus flujos le será como el lecho de su menstruación, y todo aquello de lo cual se siente será impuro como impureza de menstruación. Y cualquiera que toque estas cosas quedará impuro. Tendrá que lavar su vestido y bañarse con agua y quedará limpio hasta la tarde. Por supuesto, aquí también podemos ver
eh, todo lo que tiene que ver con la menstruación, pero también la parte sexual que se menciona en otras citas y por aquí mismo, porque el padre es lo que tiene que ver con las impurezas de la mujer, porque tiene que hablar de impureza sexual. Ahora, el hombre también contamina el semen, todo lo que tocare la ropa, la cama, tiene que ver con el tabernáculo, la pureza que el padre quiere mantener. Ahora, en el mismo libro de Zacarías, en el capítulo 13, en el verso 2, la impureza de un espíritu. ¿Por qué? Porque usted puede ver que había una lucha que se estaba manifestando y había impureza, y esa impureza, por supuesto, también entra en esa categoría de los rituales de purificación. En el mismo libro de Ezequiel, mire, en el mismo libro de Jueces, vamos al libro de Jueces, que quiero ver algo allí, que es por comida inclusive. Mire, el Padre hace sus cosas porque Él le entiende. Jueces capítulo 13, el verso, ya le digo, Jueces capítulo 13 del 7 al 14. Y tiene que ver también, porque Él era consagrado, nazareo, Él no podía comer una cosa que no estuviera, que tiene que ver no solamente bebida y lo que es kosher. Dice, solo me dio aquí consigo y dará luz a un hijo, y no beba ahora vino ni licor, ni coma cosas inmundas, porque este niño será nazareo delante de Jehová, desde el día de su vientre hasta el día que nazca, hasta el día de su muerte. Se da cuenta, comida, bebida, y que el Padre cuida, no quiere que haya una contaminación como tal. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 24, también hay una cita ahí. Y después vamos a ir, perdón, a la cita que tiene que ver con la parashá. Ezequiel 24, el verso 11. Vamos a ver qué nos dice. Que se vacía sobre las ascuas para que el cobre se recaliente y ponga el rojo y su roña se derrita y su verdín se consuma. Eso tiene que ver con cuando se le dice que la parábola de la olla. Y si leemos el verso 10, fíjese lo que dice: amontónese la leña, inflámese el fuego, cuézase la carne y espésese el caldo hasta que los huesos estén calcinados. Y que se vacía sobre las ascuas, sobre el cobre caliente. ¿Por qué está diciendo el Padre todo esto? Porque venía un juicio y no quiere que nada se contamine. Zacarías, como lo dije en el verso 13, fíjese lo que dice. El verso Zacarías 13, el verso 2. Aquel día, dice Jehová Sebaot, haré cortar de las tierras a los hombres de los ídolos y no serán invocados más, y haré desaparecer de esta tierra a sus profetas y al espíritu que los contamina. ¿Qué espíritu es? Es un espíritu de adivinación, pero es impuro. Entonces, eso es lo que el Padre ha querido mantener limpio. Todo el ritual que se hace en el día de Yom Kippur, las características de este animal, la vaca roja, el, el vacuno, cuando también todo lo que se presentaba en ese día, eh, la cabra que iba para el desierto, la otra que tenía que ser llevada al despeñadero, cuando entraba pedía perdón por el pueblo, y también aquí era el único día que se llevaba el hisopo y la lana para purificación, porque tiene que ver inclusive hasta la lepra, todo lo que trae muerte no podía tocar
el espacio que el Padre determinó eh, en Israel, Jerusalén, su espacio sagrado, como se le conoce. Miren, esto era tan importante eh, que la única parte que registra el hisopo, cuando salieron aún en la cena de Pesa, Pascua, cuando salen de Egipto, usted puede verlo allí, que es la parte donde se dice que podrás untar los dinteles con hisopo. ¿Por qué? Porque había una purificación, aunque no hubiera pecado el pueblo de Israel, pero es para limpiar a ellos a través de un convenio que venía el sede y que tenían que hacerlo generacionalmente como recordatorio. Y es un mandato, usted lo podemos ver, Éxodo capítulo 12 del 20 a 25 nos dice lo siguiente: no comeréis nada levadado en toda vuestra vivienda, comeréis panes sin levadura. Luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y dijo: escoged, tomad para vosotros un cordero, aquí ves, un animalito. Según vuestra familia, llegó ya la Pascua, tomaréis un manojo, oiga, un manojo de hisopo, y lo empaparéis en la sangre que habrá en los lebrillos, y untaréis el dintel de las dos llambas con la sangre que está en el lebrillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa a la mañana. Así que cuando pase Jehová para herir a los egipcios, para la sangre del dintel, y sobre ambas llambas pasará Jehová a la puerta, y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Y guardaré esta palabra como estatuto perpetuo para ti y para tus hijos por siempre. Y cuando entregue la tierra que Jehová dará, observaréis este servicio. Cuando está hablando de servicio, está hablando de pesas, porque ya salieron, pero fíjense que cuando entraron a la tierra prometida no hicieron ese ritual. ¿Cuál? Bueno, celebraron Pascua, más no el untar con lebrillo, porque ya había quedado para el día de Yom Kippur. David clamaba, lo podemos ver en el Salmo 51, cuando David dice: purifícame y límpiame con hisopo, y ten piedad de mí, borra mi maldad, porque he sido concebido. Mire cómo dice: ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra de mí mis transgresiones, lávame más de mi maldad y purifica de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y lo malo he hecho delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu sentencia y tenido por puro juicio, porque yo aquí en maldad fui formado, y el pecado entró y me concibió mi madre, y aquí tú deseas la verdad de lo íntimo. Por tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría. Mira lo que dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y reconcíliase en los huesos que se abatiste. Aparta tu rostro de mi pecado y borra todas mis iniquidades. Y crea en mí un corazón puro. Aquí está el salmista, el rey David, también pidiendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con pecado, y el pecado trae muerte, y le está diciendo: límpiame y purifícame, porque está haciendo ese recordatorio. Y está hablando, no es que está hablando del día Yom Kippur, sino que tome en cuenta los rituales y que lo limpie, así como hacen el día de Yom Kippur, para que sean borradas sus transgresiones y pecados, pues, delante del Padre. En Ezequiel 44, que dije que lo íbamos a leer, también menciona en el verso 29, el Padre siempre ha querido su pureza dentro de sus cosas. Comerán la ofrenda vegetal y la ofrenda expiatoria y la ofrenda por la culpa, y toda cosa sagrada en Israel será de ellos. Y también las primicias de todos los primeros frutos, toda su ofrenda, todo lo que se presente en todas vuestras ofrendas, será para el sacerdote. Se da cuenta, y asimismo diré al sacerdote: las primicias de todas vuestras ofrendas, alzada para que en vuestras casas
repose la bendición. Los sacerdotes no podrán comer ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así que de aves como de animales. ¿Se da cuenta? Podían comer ofrendas y las primicias, todo lo que el padre había puesto. Ya vemos el ritual de purificación porque quiere limpiar a su pueblo luego del evento que sucediera con Aarón y lo que fue, ¿cómo se llama? Core, la rebelión de Core. Ahora, fíjese lo siguiente. Esto de la limpieza es tan vital y tan importante que ¿qué vino a hacer el Mesías? También Yeshua anunció, y cuando hacía algún milagro, siempre mandaba a la gente, ve y presenta la ofrenda al sacerdote. ¿Por qué? Bueno, porque está hablando de una purificación al ciego, a los leprosos, vayan y preséntense al sacerdote. Fíjense que en esos eventos que Yeshua limpió, dio vida al ciego, al mudo, ellos tenían que dar una ofrenda porque estaba diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el reino de los cielos se está acercado es porque Yeshua trajo restauración y la trajo para que nosotros fuéramos libres. Con el tiempo se ha distorsionado el verdadero mensaje de la buena nueva, del verdadero evangelio y del verdadero reino. Por eso que dice Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, se sabía que iba a venir el Hijo del Padre del Creador para traer restauración. Eso era lo más importante. ¿Y qué dice en Juan? En Primera de Juan, vamos al libro de Juan, porque me parece importantísimo tomar en cuenta, hasta el libro de Judas también se menciona lo de Moisés cuando muere y el mismo Aarón. Lo vamos a ver, pero quiero ir al libro de Juan, el capítulo, Primera de Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 5, el verso del 5 al 10. Deme un momentico que estoy en el segundo y es Primera de Juan, capítulo 5. Y dice así. Vamos a leer el 5 al 1 porque es importante. Todo aquel que cree en el Mesías es nacido del Padre. Todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos a que amamos a los hijos de Jehová cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos, pues este es el amor del Creador, que si guardamos sus mandamientos no son gravosos, porque todo es que es nacido del Padre vence al mundo y la victoria ha vencido al mundo en fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo del Dios viviente? Aquí lo tiene, el que cree en el Mesías. Pero mire cómo comienza el verso 6. Este vino mediante agua cuando bajaba las aguas. Agua y sangre, que Yeshua no solo vino por el agua, sino también por la sangre, y el Espíritu es el que da testimonio de esta verdad. Y por los tres todos dan testimonio, y el Espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan. ¿Por qué? El ritual de purificación, Yeshua nos limpió. ¿Qué más? Y el Espíritu no va a negar nunca los acuerdos con Abraham, Isaac y Jacob. Y eso quiere decir que concuerda todo, inclusive el pacto con David, el pacto con Moisés, el de Abraham, el de Isaac y Jacob, hasta que apareciera, ¿quién? El Hijo del Dios viviente. Y fíjese que estamos hablando con un ritual de purificación. Yeshua cuando muere nos limpia, nos purifica. Muy parecido, cuando digo muy parecido, porque a él también se le dio a beber y ¿cómo se llama? Le atravesaron
una lanza. ¿Y qué mojaron para darle a beber? Con un palo, un hisopo, y lo untaron con qué? Con una bebida, para que, ¿cómo se llama? La burla, el escarnio que había hecho Roma para con él. Pero el Padre dice que lo exaltó a lo sumo y le dio autoridad sobre los cielos y tierra. Y ya sabemos que estos tres concuerdan. Y dice, el que cree en el Hijo de Jehová tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Jehová le hacemos mentiroso, pero el que ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo, y este es el testimonio, que tenemos vida eterna y la vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Aquí lo está diciendo clarito, que no hay nada para él, nada extraño. Yo quiero ir también. Hay una cita que está en el libro de Hebreos y después vamos a ir a 2 Corintios. Mire, todo esto es vital conocerlo porque hay cosas que nosotros por no conocer la cultura eh, decimos cosas, barbaridades, pues digámoslo así. Y eso hay que irlo erradicando. En Hebreos capítulo 9, del verso 13, porque el libro de Hebreos lo que está hablando es todo el servicio de Levita. Pues el libro de Levita tiene que ver con el libro de Hebreo, y Hebreo no se puede divorciar del libro de Levítico. Y está hablando del sumo sacerdote, y está hablando todo lo concerniente a un servicio, el sacrificio del Mesías, todo, porque no podemos dejarlo a un lado. Dice, quiero leer el verso 11. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, oiga, de los bienes llegados, ¿y qué fue lo que vino? El reino de los cielos se ha acercado, porque por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es saber, no de esta creación, sino por medio de su sangre, ni por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre entró una vez por todas al lugar santísimo, habiendo asegurado la redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y la de los toros, ¿se acuerdan la que lo dije? Y los toros y la ceniza, la becerra rociada a los inmundos santifica la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, que mediante el Rúa eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Jehová, limpiará vuestra conciencia y vuestras obras para servir al Dios vivo. Por tanto, él es el mediador de un nuevo pacto, para, habiendo ocurrido una muerte para remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, lo que han llamado reciban promesa de la herencia eterna. Ahí puedes seguir leyendo ese capítulo y todo lo concerniente a ello. ¿Por qué? Bueno, vamos a 1 Corintios, porque también me parece importantísimo tomar en cuenta esto. Fíjese lo que está hablando aquí Pablo en el libro de Corintios. Está hablando de lo que es la impureza y la parte sexual. Oiga, por todas estas cosas dice que hay fornicación entre vosotros, y existen entre los gentiles a tal punto que tienen por mujer la de su propio padre. Está hablando allí de esos eventos que lo que traen es, digamos que, impureza. Pero aparte de una impureza, amigo, este hombre tenía la que era mujer de su padre. ¿Por qué? Porque seguramente si vamos a buscar y a escudriñar, si el padre estaba vivo, ahí hay fornicación, ahí hay adulterio, pero adulterio propiamente.
pero está hablando de fornicación. Entonces quiere decir que el padre estaba muerto. Ahora, el verso 5, el 4. En el nombre de nuestro Adón, reunido vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro creador, perdón, nuestro Adón, Yeshua, y que tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de salvar su espíritu en el día del Señor. No es buena vuestras ansias, sino que sabéis un poco de levadura leuda la masa. Dice limpiar la levadura para que sea nueva masa, como sois sin levadura, porque el Mesías, vuestra Pascua, ya fue crucificada. Así que sigamos celebrando solemnidad, no con la levadura vieja ni con la de malicia ni de maldad, sino con acimo de sinceridad. Está diciendo es que deja todas tus prácticas antiguas y no mezcles las cosas puras, santas, porque trae contaminación. Y entonces empieza a decir, porque no quiere decir que el fornicario de este mundo, o con los avaros y ladrones, idólatras, porque entonces sería necesario salir del mundo. Es decir, tenemos que dar tales prácticas. Y cuando digo tales prácticas, nos referimos a nosotros porque en un momento nosotros no entendíamos esto y no estamos a veces hablando ¿cómo se llama?, de impureza porque fuimos adúlteros o fornicarios, sino que bueno, aprendimos a vivir de acuerdo a lo que el Padre ha establecido y mantener esa pureza desde que conocimos de nuestro Mesías. Eso es lo que es importante ahora. Y cuando nosotros vemos todos los rituales, todo lo concerniente, ahora viene otro problema más. Y era el que me refería cuando comencé. Miren, hubo rebelión. Se han puesto en contra de todo lo que el Padre ha hecho. Ahora viene las aguas. A Moisés se le dice para que le den agua. Un momentico. Y es que antes, cuando llegaron al desierto, no bebieron agua del Mesías. Pero ¿qué pasó? Bueno, ya vamos a ver. Y los hijos de Israel y toda la asamblea llegaron al desierto de Sif en el mes primero y permaneció allí en Cade. Allí murió Miriam y allí fue sepultada. Oiga, todos aquellos que se pusieron a las cosas del Padre. Miriam tuvo lepra. Aarón muere antes de entrar a la tierra prometida. Moshe también muere por culpa de esa rebelión. Si usted lee por allí, dice que Moisés era manso y humilde, pero el hombre lo hicieron encolerizar, lo hicieron molestarse. ¿Y qué pasó allí? Bueno, otra vez, las aguas amargas, perdón, las aguas de la contienda. Por esa contienda no, ¿cómo se llama? Contendieron, pues. Trajo que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida, la vio de lejos y empieza allí la lucha. Pero interesante es que luego que le dan agua a beber y tomaron otra vez. Mire, si nosotros nos damos cuenta, dice que estaba en el mes primero. Todos esos eventos que sucedieron no fueron todos seguidos, sino que fueron durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Y está hablando en el mes primero es porque ya iban a entrar a la tierra prometida. Iban camino ya, faltaba poco tiempo, es decir, estaban en el último año y estaban en el comienzo para entrar a la tierra prometida. Sucede este evento, sucede la serpiente de bronce, que lo vamos a ver en las próximas parashá, y viene también Balac para busca a Balaam. Y wow, todo lo que le ha acontecido a Israel para tropiezo. Pero no podían faltar ahora el verso 10. Ya ellos toman agua
contiende con lo que son las aguas de Meribá, que es lo que también mencioné, las aguas de la contienda, pero quiero irme al verso 17. Te rogamos que no deje pasar en la tierra, está hablando de Edom. Dice, pero cuando clamamos, perdón, a Jehová, nuestra vez envió al ángel y nos sacó de Egipto. Ahora mira, estamos en Cades, en ciudad que se encuentra al extremo de un territorio. Te rogamos que no deje pasar de su tierra. No pasaremos por labrado, ni viñedo, ni beberemos agua de ningún pozo. Iremos el camino real sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos pasado tu territorio. Pero Edom le respondió, no pasarás por aquí, de otro modo saldré contra ti. Y respondieron los hijos de Israel, tan solo marcharemos por el camino real y nosotros, nuestro ganado, bebemos de tus aguas, daremos el precio de ellas, solo trata de pasar a pie. Pero él dijo, no pasará, y Edom salió a enfrentarlo con mucho pueblo y mano fuerte. Así Edom se negó a dejar pasar a Israel por su territorio y se apartó de él. Y los hijos de Israel de aquella asamblea partieron de Cádiz y fueron hacia el monte Or. Y habló a Jehová y a Moisés en el monte Or y los confines de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo y no entrará a la tierra. Yo he dado a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi dicho, a las aguas de Meriba, toma a Aarón y a sus hijos Eleazar, hazlo subir al monte Or, quítale la vestidura y allá la vestirás a su hijo Eleazar, y Aarón será reunido. Vamos a dejar esto un momentico aquí porque quiero resaltar el sistema con Edom. Cuando nosotros vemos Edom, ya sabemos que tiene que ver con Esaú. Esaú es Edom. Y Edom, como le dijera, siempre se ha puesto al pueblo de Israel, igual que Amalek, los amalequitas. Si usted va y busca, ellos siempre han contendido con Israel. Filistea, que es la misma gente, cuando estaba Abraham en tierra, cuando salió de Egipto y cuando llega a ese lugar, bueno, también usted ve a Isaac, que dice, que lo mencioné la semana pasada, cuando el agua, que sacaron agua, ¿cómo se llama?, de los pozos, y cada pozo tiene un nombre. Y ellos firmaron un acuerdo porque los filisteos se dan cuenta que hay algo en ese hombre. Bueno, el Dios creador de cielo y tierra nada más estaba con él, imagínense. Pero que también vemos ahora Edom. Mire, en la profecía, nada más vamos a ir a los salmos sin tocar los profetas. Solo quiero ir a los salmos para demostrarles algo. Cuando uno va al Salmo Salmo 60. El Salmo 60 tiene que ver también con ellos. Y usted ve al director de Asher Edot, Mitán de David, para enseñar cuando combatió contra Aram, Naharaim y Aram Soba, y volvió a Joab e hirió a 12,000 edomitas en el valle de Sal. Oiga, 12,000 edomitas, estamos hablando de ellos, que tiene que ver con la gente de Esaú. Dice, oh Elohim, tú has rechazado, airado, nos quebraste, vuélvete a nosotros. Haz que ha hecho temblar al país, restaurarte para reparar su grieta, porque se desmorona. Duras cosas ha hecho ver a tu pueblo. Nos ha dado a beber vino de aturdimiento, pero a tus fieles has dado un estandarte, porque se ha desplegado por causa de la verdad. Para que sean librados tus amados, haz que tu diestra nos salve y respóndenos. Dios nos respondió desde el santuario, en este caso Jehová, repartiré a Siquén, mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es el yermo de mi cabeza, y Judá, cetro de mi justicia. Moab, vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, y sobre Filistea lanzaré mi grito de victoria. Si usted va a lo largo del libro de Jueces, los reyes y toda la historia del pueblo de Israel actual, bueno, son ellos mismos. Son ellos mismos con los que están peleando y los que están aquí les están negando el paso para tomar agua. Y en el Salmos 83,
Es un salmo que tiene que ver también eh, con un pasado, pero también en tiempos finales. Y si usted ve, ahí están árabes, Persia, que es Irán, pero vamos a ver qué dice. Oh Elohim, no guardaré silencio, oh Elohim, no calles ni estés quieto, pues aquí rugen tus enemigos y lo que te aborrecen alzan la cabeza, astutamente traman, conjuran contra tu pueblo y conspira contra tus protegidos. Oiga, conspira contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyamos para que sean no nación, ni haya más memoria del nombre de Israel, porque el corazón ha conspirado a una. Y contra ti conciertan alianza las tiendas de Edom y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Ammón, Amalek, Filistea y los habitantes de Tiro, también de Asira, junto con ellos, sirven del brazo de los hijos de los Ale, como Madián, como Sisara, como a Javín en el torrente de Sirón, que fueron destruidas en Edom y vinieron a ser estiércol para la tierra. Y pon a sus capitanes como Are y a Seba y todos sus príncipes como Seba y Salmuna. Aquí estamos viendo el poder de lo que pasó en un pasado, pero que se va a repetir esta historia. ¿Qué trato de decirle? En ponerlo en el contexto antiguo, pero también en un presente. Hoy por hoy, Israel y toda esa zona, la parte árabe, Arabia Saudita, Qatar, Dubái, todo lo que está aconteciendo. Miren, eso nos está diciendo algo a nosotros y nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadoso, porque hay gente, perdóname que se los diga, que son creyentes en el Mesías y quieren ver a Israel destruido. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y dicen ser creyentes en el Mesías, sin tocar el tema político. Ahora vamos a la parte de que cuando van a retirar a Aarón. Miren, cuando nosotros vemos la historia de que Aarón iba a ser reunido, bueno, iba a entrar ¿a dónde? Donde estaban los patriarcas, un lugar que también digo patriarcas, por la secuencia de que tenían que estar en un lugar para ser transformados en un futuro. Ya sabemos esa historia porque la hemos hablado bastante. Pero lo que quiero resaltar, aún en la historia de los Macabeos, en el capítulo 4, en el cuarto libro de los Macabeos, nombra a Abraham, Isaac y Jacob, pero dice que Dios no muere, Jehová no muere. Eso nos dice que Él está muy pendiente en la línea del tiempo de lo que es, porque Yeshua triunfó sobre la muerte. Si nosotros vamos al libro de Mateo en el capítulo 22, fíjese lo que sucede. Mateo capítulo 22, el verso 23 al 33. Y tiene que ver cuando Yeshua habla sobre, ¿cómo se llama? Están hablando de la resurrección y lo pusieron a prueba. Y él dice, lo ponen a prueba con si una mujer muere, ¿de quién será? Y él dice que seremos como ángeles. Eso va a ser la que traerá vida. Cuando él aparezca nuevamente seremos transformados. Como dice el libro de Corintios, la tierra dará a los muertos y el mar dará a sus muertos. Y todos seremos transformados. Y lo que hayamos quedado transformados. Yo no sé si voy a estar. No sabemos, pero los tiempos estamos cercanos. Eso tiene que ver con ello. Y lo que hablé del libro de Macabeo es Dios no muere, no puede morir, porque Él es el creador y Él como creador tiene poder sobre la tierra. Y fue el que Él mismo resucitó a Yeshua. Y Yeshua no lo resucitó porque Él quiso, no. El Padre lo resucita. Y terminó con la cita que está en Juan capítulo 20 para terminar con la parashat. Lo que estoy hablando. Yeshua resucita. Y también, bueno, lo vieron y lo dicen desde el 20, la resurrección. Y dicen, no me toque.
y lo vieron salir del sepulcro y sobre su cabeza, no puesto envoltura, sino enrollado en alguna parte. Entonces entró aquel discípulo al que le había llegado primero, y vio y creyó, sabiendo cuando él, y dice, porque aún no habían entendido de las escrituras que le era necesario resucitar entre los muertos. Así que los discípulos fueron y se lo anunciaron a los suyos. Aquí está, se le aparece a Miriam, y luego a los discípulos, y a Tomás le dice, eh, eh, que ponga la mano. Pero lo más interesante es el propósito de todo ello. Dice, hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, pero está escrito para que creáis en Yeshua el ungido, el Hijo del Dios viviente, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya sabemos lo de Tomás, y el verso 19. Cuando fue a la tarde aquel mismo día, uno de la semana, estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos, los discípulos, por temor a los judíos, Yeshua llegó y se puso en medio de ellos y le dijo, para vosotros. Le mostró las manos, los costados, y todos los discípulos al ver al Señor se regocijaron. Y así que he dicho otra vez, como el Padre me envió, yo también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dice, recibí el Espíritu Santo. Soplo, aliento. Eso lo vemos también cuando el Padre en la creación sopló aliento de vida. Aquí también aliento de vida, soplo, le dio el Rúa. Vayan a la nación y restauren. Ese es el verdadero mensaje. La restauración también de Israel y las naciones. Solo como dije, el eslabón que se ha perdido en el tiempo y tenemos que restaurarnos, nos toca a nosotros restaurar lo que se ha distorsionado. Familia, era lo que quería compartir en esta parachá desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom, Lei Raot. Hasta pronto.